Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal, yo soy Nerliot y hoy os vengo a hablar sobre lo que considero que debería ser la forma en la que se debe crear una ludoteca, ¿vale? Sobre todo este vídeo está dedicado para aquellas personas que quieran comenzar en el mundillo, digamos, de los juegos de mesa, que quieran empezar a hacer su ludoteca. Y bueno, pues he intentado hacer una selección de ciertos juegos en los cuales, pues obviamente considero que se deberían tener, sobre todo, al menos, sobre todo o al menos para empezar la ludoteca. Así vas probando las diferentes mecánicas que puedes encontrar en un juego de mesa, que he intentado recoger algunas de ellas, las que considero más importantes, aunque hay muchísimos tipos de mecánicas distintas en los juegos de mesa, pero me he centrado en las más principales, las que, por así decirlo, casi todos los juegos tienen esas mecánicas en mayor o menor medida. Entonces, bueno, pues es un vídeo que también creo que está bien, porque yo cuando empecé en el mundillo de los juegos de mesa, ya hace muchos años con Yu-Gi-Oh!, o sea, sin un juego de duelos, de enfrentamiento, pues me hubiera gustado haber encontrado ciertos vídeos o artículos, que sí que los hay en internet, hay muchísimos y muy buenos. Lo que pasa que, bueno, que es verdad que he sentido que a veces tiraban mucho por juegos clásicos, no juegos de como Catán, Carcassonne, Seven Wonders, ciertos juegos que, bueno, que seguro que algunos de vosotros conocéis, o si estáis empezando habréis investigado. Yo quería hacer una lista un poco más actualizada o, digamos, con otro punto de vista, ¿no? Un poco más avanzados en el tiempo. Entonces, bueno, pues lo que he hecho ha sido eso, coger las 10 juegos de mesa que considero que son muy buenos para tener en la ludoteca, que rara vez vas a querer cambiarlos o no vas a decir no voy a sacarlo a mesa, o sea, lo vas a querer sacar porque funcionan muy bien y que implantan diferentes mecánicas para tener una gran variedad, ¿de acuerdo? Ese es el planteamiento de vídeo, una serie de juegos que considero que abarcan bastantes mecánicas y así tener una gran variedad de ellos en la ludoteca. Antes de comenzar la lista me gustaría deciros que están ordenados de forma alfabética, es decir, el primero va a ser por la A, por la B o por la C, que no están ordenados de ninguna forma en cuanto a puntuación de que yo considere que sea mejor o peor, subjetivamente, objetivamente, no, están ordenados alfabéticamente. Te van a añadir o deciros la lista de las diferentes mecánicas que se van a decir en estos juegos, que son abstracto, bazas, colocación de losetas, colocación de trabajadores, cooperativo, deck building, draft, enfrentamiento, gestión de dados, gestión de recursos, push your luck, roles ocultos, roll and write, solitario y de mazmorra, ¿vale? Que es el último que he pensado en meter, básicamente porque a lo mejor es un estilo que no a todo el mundo le puede convencer, pero he dicho, venga, si llego a los 10 juegos también, ¿no? En plan de 10 mecánicas distintas, digámoslo así, o de estilo distinto. Entonces, bueno, con esto dicho, vamos a ello. El primer juego que considero que uno debería tener en su ludoteca es Alhambra. Alhambra es un pedazo juego que a todo el mundo que se lo he sacado le ha encantado y es que funciona muy bien, o sea, funciona extremadamente bien. Da igual que sea alguien un poco jugón, muy jugón, es un juego que funciona muy bien. Y es un juego en el cual tendremos que construir nuestra propia Alhambra. Iremos comprando cartas de un mercado general, ¿vale? O cogiendo, más bien, mejor dicho, que son de monedas. Y esas monedas las usaremos para comprar ciertas losetas que van a formar parte de nuestra Alhambra. Entonces las llevaremos a nuestra zona de juego y iremos construyendo esa Alhambra. Vamos a conseguir diferentes puntos dependiendo del tipo de edificio que tengamos, que tiene diferentes colores, y el muro más grande que tengas construido dentro de tu Alhambra, ¿de acuerdo? Es un juego de colocación de losetas, ¿vale? Así que ya nos hemos quitado una primera mecánica que es colocación de losetas. Que para que no lo sepáis, también lo voy a añadir. La colocación de losetas consiste básicamente en, como he descrito el juego, son juegos en los cuales tú tienes que coger una cierta ficha y colocándola en una parte del tablero personal, tablero conjunto, y así ir pues construyendo algo, ¿no? La verdad que son juegos que molan mucho, sobre todo porque tienes que tener esa visión espacial, ¿no? De la que se habla. Obviamente se puede tenerla mejor o peor, pero bueno, al final esto también ayuda a poder desarrollarla. El siguiente juego que recomiendo es un Roll and Write. Este tipo de mecánica básicamente consiste en, a través de un lápiz o un boli, lo que tengamos a mano que nos permita dibujar o pintar, pues justamente eso, tendremos que dibujar o pintar o escribir sobre un tablero personal, que suele ser una hoja de papel, de un blog o algo así. Son juegos que la verdad que también tienes que tener cierta visión espacial, no hace falta ser un gran dibujante, mucho menos, no te piden eso, pero el desarrollo de la partida, el conseguir los puntos y
crear tus estrategias a base de escribir y dibujar en un tablero. Entonces, bueno, pues son juegos que son divertidos, que suelen gustar mucho a casi todo el mundo. Yo era un poco reacio al principio, pero reconozco que luego me han llegado a gustar bastante. Y sobre todo por el juego que os voy a recomendar, que no me enrollo más, que es Cartógrafos. Cartógrafos es un juego que muchos conoceréis y me parece una pasada de juego, muy divertido, en el que básicamente tendremos que, digamos, dibujar la mejor disposición de diferentes elementos que representan una especie de ubicación de zona de una tierra fantástica. Y vamos a ir consiguiendo puntos dependiendo lo bien que hayamos situado los diferentes elementos que nos van a ir apareciendo a través de cartas. ¿De acuerdo? Te sale una carta que te sale una forma, entonces, bueno, te suelen salir casi siempre dos formas, entonces el jugador elige qué forma quiere dibujar en su hojita y al final de la partida va a dar X puntos si has conseguido rellenar ciertos huecos, si no, porque tendremos unas diferentes cartas de puntuación las cuales nos van a dictaminar o nos van a regir un poco la partida, en plan de, pues para conseguir tales puntos tienes que conseguir que ciertas casitas y ciertos ríos estén pegados, pues así. Entonces, claro, tienes que saber invertir bien tu visión espacial para poder desarrollarlo bien en el mapa que se te ha presentado tu tablero de juego. La verdad que es un juego muy chulo y lo recomiendo sin duda. El siguiente juego también sigue por la letra C y es Ciudadelas. Un juego de roles ocultos, básicamente consiste en que cada jugador va a llevar un rol, obviamente, y que va a ser oculto a los demás, de ahí roles ocultos, y ese rol de personaje le va a dar unas ciertas habilidades al jugador durante el resto de la partida, que van a poder permitirle hacer ciertas cosas, y los demás, por lo general, van a tener que intentar adivinar o adelantarse las acciones de ese posible jugador por llevar ese rol. Y luego además un juego también que incluye en parte la mecánica de draft en menor medida, pero sí que tiene un poquito de draft. Entonces he querido meterlo, este juego, no solo porque me hace un juegazo con roles ocultos, pero ya que mete esa mecánica pequeñita de draft, pues más que apropiado. El draft básicamente consiste en que los jugadores que están sentados alrededor de una mesa van a tener una serie de cartas y que luego esas cartas se las van a pasar al jugador de su derecha o izquierda y estos van a elegir una y así sucesivamente, ¿vale? Es como que vas a hacer una selección de cartas, de tus cartas para poder jugar en la partida, pero dependiendo de lo que te vayas a recibir y lo que tú vayas a dar. Entonces, pues es una mecánica que, desde mi punto de vista, creo que es de las que más a mí me parece que tienes que tener un planteamiento más estratégico, pero en Ciudadelas es en pequeña medida, simplemente a la hora de elegir los personajes que te dan a votar, tú coges uno y dejas los demás al siguiente jugador. Entonces, claro, no sabes qué personaje ha podido coger de todos los que hay disponibles. El juego básicamente consiste en crear tu propia ciudadela y el jugador que mejor lo consiga, pues gana la partida. Pero os aseguro que es un juegazo, os lo recomiendo, pero muchísimo. El siguiente juego, y seguimos por la C, es Clank. Clank es un juego de deck building. Los juegos de deck buildings, que básicamente en español construcción de mazos, consisten en que vamos a tener una serie de cartas en la mesa y el jugador va a poder comprar esas cartas para crear un mazo cada vez más poderoso, por así decirlo. Va a poder crear su propio mazo de cartas y así cada vez que sea su turno pueda tener una mejor jugada o un mejor desarrollo durante toda la partida. Es una mecánica que a mí me encanta y me parece súper chula y también es de las que yo creo que mejor suelen funcionar o que más suelen gustar, sobre todo para la gente que nunca ha jugado este tipo de juegos. La primera vez que lo juegan les parece muy original, muy curioso, porque sientes que tienes totalmente el control del juego, de decir, vale, voy a poder conseguir estas cartas porque quiero hacer estas cosas. Entonces es como que va evolucionando tu propia partida, tu propio juego. Y es una situación muy agradable, sobre todo cuando te salen bien las cosas. Clank, básicamente nos ponemos en el papel de unos exploradores, ¿de acuerdo? Que se adentran en unas catacumbas a robar un tesoro. Entonces el jugador que consiga robar el mayor tesoro y salga con vida a la catacumba, ganará la partida. Hay que tener cuidado porque habrá un dragón por ahí que nos intentará fastidiar, entonces si morimos dentro de la catacumba no conseguiremos puntos. Entonces hay que tener cierto cuidado con que no nos pille el dragón y podamos subir a la superficie con los tesoros que hayamos conseguido. Y otro juego que me hace muchísimo tener en la ludoteca. Vamos a seguir con Everdell. Everdell es un juego precioso, ya lo voy diciendo desde aquí. Es un juego muy bonito en mesa, que dice el juego, qué ganas de jugarlo solo por verlo, de verdad. Es un juego que está ambientado en un mundo animal, bueno,
mundo animal humanoide, digámoslo así, porque se están desempeñando ciertas cosas, ciertas profesiones que desarrolla una persona humana. Y visualmente, pues lo que digo, mola mucho porque tiene un cartón, sí, un cartón en forma de árbol en el centro del tablero, donde vamos a recoger ciertas cartas para poder jugar. El juego de Everdell es un juego de colocación de trabajadores y gestión de recursos. ¿Qué es un juego de colocación de trabajadores? Básicamente tenemos una serie de fichas que se llaman meeples, ¿de acuerdo? Que es algo que se usa mucho en los juegos de mesa. Que dependiendo de la zona del tablero donde lo coloques, vas a tener una bonificación u otra. Entonces, el rollo de estos juegos es que tienes que saber muy bien dónde colocar esa fichita para conseguir una bonificación que te va a servir para el desarrollo de la partida. Los juegos de gestión de recursos, que es en la mayoría en la mecánica que más se utiliza, es como el propio nombre indica, tú vas a conseguir recursos y vas a invertir esos recursos en producir algo. Y con ello puedes seguir desarrollando también la partida. El juego de Everdell consiste en que tienes que crear tu población de animales, por así decirlo, ¿vale? Por así decirlo. Y vas a conseguir ciertos puntos al final al final de la partida, que se desarrolla en 4 estaciones, que son invierno, primavera, verano y otoño, ¿vale? Siendo el invierno de nuevo el final de la partida. Es un juego que suele gustar bastante por el simple hecho de que es muy visual y llama la atención querer jugarlo. Pero es verdad que es un juego de los de la lista el más durillo. No es que sea una dureza extrema, pero sí que tienes que sentarte, aprender bien, leer bien las cartas, saber muy bien la estrategia que quieres seguir, y etc. Juego que recomiendo sobre todo por eso, porque estamos metiendo ya colocación de trabajadores y gestión de recursos. Y si os mola ese juego, podéis estar tranquilos que la mayoría de los juegos que vais a jugar a lo largo de vuestra vida o de lo que queráis van a ser de ese tipo, sobre todo de gestión de recursos. Así que os recomiendo como juego que mezcla 2 mecánicas y son mecánicas que, como repito, pues se mezclan en muchos juegos. Ahora ya podemos pasar a otro tipo de letra, esta vez con la M. ¿Y cuál va a ser con la M? Pues bueno, pues es Mindbook, un juego de enfrentamientos. ¿Cómo no iba a salir el Mindbook? Es un juego de enfrentamientos que a mí me encantan las mecánicas de enfrentamientos, en el que básicamente consiste en enfrentarnos a nuestro oponente y por lo general es reducirle los puntos de vida que tenga asociados a 0, y el primero que lo consiga gana. Mindbook es un juegazo porque simplemente con unas pocas cartas, o sea, tengo de 2 cartas, tienes un pedazo de juego para 2 jugadores que puedes incluso llegar a jugar a 4 con un solo mazo. Con 2 mazos es mejor, pero con un solo mazo puedes. Y es que pues es un juego que te da muchísima rejugabilidad. Entonces con ese juego tienes miles de partidas. Además, es que es tan bueno el juego que es que por eso tengo mi canal dedicado a este juego prácticamente, porque me parece un juegazo, una genialidad, abro paréntesis, dentro de lo que ya los juegos de enfrentamientos ofrecían durante mucho tiempo ya, y que no es que haya reinventado nada Mindbook, yo siempre lo he dicho, pero ha sabido coger muy bien la esencia de estos juegos y hacerlo en algo muy básico, muy sencillo y que da una profundidad de juego pues que se valora mucho. Entonces, bueno, básicamente, para entrar un poco más en énfasis, Mindbook nos propone que estamos al... Bueno, la verdad que el lore es complicado aquí un poco de hablar sobre ello, todavía no está muy desarrollado, es cierto, pero básicamente es que nos han elegido los Mindbooks, que son unas criaturas que tienen capacidad de controlar la mente de ciertos bichos, y básicamente tenemos que derrotar a nuestro oponente jugando ciertas cartas de bichos, y aparte podemos nosotros retomar esas criaturas a través de los Mindbooks. O sea, realmente tiene un aporte estratégico, como digo, grande, porque tienes que saber muy bien por qué o no jugar un Mindbook, por qué cogerle la criatura a tu enemigo o no. Entonces está muy bien, de verdad que ya sabéis, todo este canal está dedicado a este juego, tenéis un montón de vídeos donde hablo de ello, partidas y todo, así que yo realmente es que os lo recomiendo porque os va a dar muchas partidas. Y es que lo podéis llevar a cualquier sitio, que eso también es una gran ventaja, que es así de pequeñito y podéis jugarlo en cualquier parte. Vamos ahora con un juego que es de mazmorreo, ¿vale? Lo he puesto con la M, aunque también se conocen como Crawler, ¿de acuerdo? Y son juegos en los que básicamente tenemos que adentrarnos a través de un escenario, ir descubriendo ciertas cartas van a estar boca abajo y luego las tenemos que levantar. En algunos de los casos de este tipo de juegos, no en todos, pero el que voy a hablar particularmente es de este rollo. Entonces, como que vamos con ese misterio de ir descubriendo que nos vamos a encontrar adentrándonos en la mazmorra. Y son juegos interesantes en ese aspecto, en plan de no sabes lo que te vas a encontrar, a ver
cómo se va desarrollando la partida. El objetivo, por lo generalmente, de estos tipos de juegos es conseguir vencer a un monstruo final o salir con vida de la mazmorra. Son juegos que, desde mi punto de vista, creo que sí merecen la pena tener al menos uno en la ludoteca, porque es distinto, ¿no? Es distinto respecto a otros juegos, en el sentido a lo mejor de que, bueno, te proporciona una experiencia más que yo considero que es más satisfactoria, también desde un punto de vista solitario o cooperativo, ¿de acuerdo? Los juegos de mazmorreo, básicamente, tú coges un personaje, un héroe, y tiene una serie de habilidades. Entonces tú, a través del lanzamiento de dados, vas a conseguir una cierta puntuación que vas a poder, que eso te permite enfrentarte a cierto rival que te vas a encontrar en el desarrollo de la mazmorra y enfrentarte a él hasta llegar al jefe final y derrotarle. Es lo que digo, lo he metido básicamente porque considero que es un tipo de juego bastante conocido en el mundillo de los juegos de mesa. No a todo el mundo le puede gustar, pero sí que recomiendo que al menos uno, aunque sea, tener en la ludoteca. Entonces, este juego que he elegido es Mini Rogue. Mini Rogue es un juego que, como grandemente os lo he dicho ya, es un juego en el que tenemos una serie de cartas y vamos a ir adentrándonos con nuestro personaje y dándole la vuelta a esas cartas y enfrentándonos a ese reto, ¿de acuerdo? Básicamente ese es el juego. Es un juego que se disfruta mucho en solitario, pero también tiene un modo a 2 jugadores, entonces bueno, que sería como cooperativo. Entonces Mini Rogue, pues eso, es un juego que recomiendo tener porque es muy facilito, visualmente es muy simple, pero la verdad que tienes mucha dificultad, o gran parte, bueno, no voy a decir mucha dificultad, tiene cierta dificultad porque he jugado juegos más complicados, pero bueno, sí que si la primera que juegas un juego de este tipo, de este estilo, pues se haga un poco complicado el vencer a las criaturas y todo eso, pero es un juego muy divertido y que os recomiendo. Vamos con el siguiente juego, que es Sagrada. Un juego de gestión de dados y abstracto. ¿Qué es un juego abstracto? Voy a empezar por ahí. Un juego abstracto son aquellos juegos en los que igual podemos decir que no tiene una temática definida, ¿de acuerdo? Todos los juegos que os he mencionado antes tienen una temática definida, es como que te mete dentro de la partida, te pone un contexto. Los juegos abstractos como el ajedrez, no te ponen un contexto, simplemente es un juego y ya está, por así decirlo, ¿vale? A grandes rasgos. Eso no es que sea una mecánica como tal, un juego abstracto, pero es un tipo de juego que también se ve en algunos juegos de mesa y por tanto considero que debería estar en esta lista. Entonces ya tenéis un abstracto. Y también es un juego de gestión de dados que básicamente lo que consiste en estos juegos es que tú lanzas dados y según la numeración que haya salido puedes hacer ciertas acciones o no. Es verdad que Sagrada no es que sea un juego que digamos 100% gestión de dados, porque no, a diferencia de otros juegos ya más avanzados, no vas a poder hacer diferentes acciones por el tipo de tirada, pero sí que vas a poder colocar esos dados dependiendo de la tirada. Entonces, me ha parecido que está bien ponerle en esta lista como un juego de gestión de dados y aparte de los abstracto, que es obvio, porque tiene esos dados y vas a poder gestionar esos dados a tu gusto de tal forma que puedas hacer la mejor puntuación. En Sagrada básicamente lo que tenemos que hacer es como construir las mejores vidrieras, ¿de acuerdo? De una supuesta iglesia, catedral, y a través de los dados es como vamos a construir esa vidriera. Tendremos una serie de puntuaciones dentro de la mesa que según el patrón que sigamos de esas cartas vamos a tener más puntuación o no. Y bueno, pues al final lo que consigues con este juego es que es un juego fácil, asequible para todo el mundo y muy vistoso. La verdad que es muy bonito en mesa, son colores muy llamativos, son unos dados muy coloridos. Y creo que para comenzar así en un juego abstracto con un poquito de gestión de dados, por así decirlo, viene la verdad que muy bien. Es muy chulo, muy bonito sobre todo y gusta a todo el mundo. El siguiente juego es La Tripulación, un juego cooperativo y de bazas. Yo os recomiendo sobre todo Misión Mar Profundo, que es el segundo juego que salió de La Tripulación. Solo hay 2 de momento y el segundo es el que merece la pena, no solo por rejugabilidad, sino porque te permite jugar te permite jugar 2 jugadores. En el anterior solo tenía que ser mínimo para poder jugar 3. En este con 2 jugadores podéis jugarlo y es mucho más accesible para cualquier tipo de situación. Entonces, bueno, pues yo es un juego que disfruto mucho con mi pareja, nos encanta y tenéis que tenerle sí o sí. Los juegos cooperativos básicamente consisten en que todos participan en la partida. Me especifico. A diferencia de los demás juegos en los cuales hay un solo ganador, en los juegos cooperativos todos tenemos que unir fuerzas o nuestras habilidades
para poder ganar. O sea, o ganamos todos o perdemos todos. No hay un vencedor como tal, ni un perdedor. Lo que estos juegos hacen es que el propio juego te pone una serie de desafíos que entre todos los jugadores tenéis que superar. Son juegos que funcionan muy bien, pero realmente bien. A casi todo el mundo le gusta este tipo de juegos. Yo creo que de todos los que mejores funcionan, de verdad, los juegos cooperativos. Y yo soy un gran fan de estos juegos cooperativos y me encantan. Y siempre que veo uno nuevo cooperativo le echo el ojo a ver si me convence, también por su temática y tal. Así que les tengo siempre muy en el punto de mira. Y luego es un juego de bazas, básicamente juegos de bazas, juegos de cartas, juegos como puede ser con la baraja española, con el póker, con la baraja francesa, esos tipos de juegos, son juegos de jugar cartas simplemente. Y la tripulación básicamente recoge estas dos cosas, es un juego de cartas, donde tenemos que ir jugando una serie de cartas con ciertas numeraciones y colores, y cooperativo, porque tenemos que cumplir ciertas misiones que se van a plantear en el centro de la mesa, unas cartas que nos van a decir qué requisitos tenemos que cumplir para poder ganar la partida. Y vamos ya con el último juego, un juego por la letra V, que es Viernes. Viernes es un juego en solitario, ahora puedo hablar de lo que es un juego solitario. Un juego solitario, pues como vuelvo a repetir, un juego en el que tú solamente, una sola persona puede jugar al juego, ¿vale? En este caso he cogido este porque me parece un juego que además de ser solitario mete la mecánica de push your luck. Que la mecánica de push your luck es, como bien se podría traducir, presionar tu suerte. Es un juego donde el azar es muy importante, porque al final, aunque todos los juegos tengan un factor de azar, en ese tipo de juegos sí que es cierto que está muy marcado. Entonces son muy divertidos porque como dependes tanto del azar, dices, venga, lo tengo todo perfectamente, o considero planificado para que me salga bien la jugada y justo falca, se me va todo al garete. Y es divertido, la verdad que es muy divertido el azar. Al final es eso, el azar en los juegos de mesa como que todos lo tienen y ese toquecito da mucho gusto. Claro, en ciertos juegos, en estos juegos que son principalmente, cuya mecánica buscan, sobre todo presionar a la suerte, pues funcionan muy bien, son muy divertidos, que vuelvo a repetirlo, porque lo son muy divertidos los juegos. En Viernes desempeñaremos el papel de Robinson Crusoe, que básicamente tiene que sobrevivir a sus días en la isla hasta que lleguen a rescatarle. Para ello iremos levantando una serie de cartas que nos van a poner unos ciertos desafíos y tendremos que ir superándolos con otro mazo de cartas que tenemos que representa ciertas habilidades de Robinson Crusoe. Luego tenemos que enfrentarnos a unos piratas finales, no sé cuál. Bueno, todo es un juego de puntuación, ¿vale? De conseguir más puntos sumando cartas, o sea, no tiene ninguna otra cosa más. Pero la verdad que para jugar una sola persona, que yo lo he llegado a jugar con mi pareja, así en plan un poco diciendo qué decisión tomar, si seguimos robando, nos queremos parar, porque no queremos arriesgarnos a usar con una carta peor. Para ser un solitario está muy bien, o sea, es un juego pequeñito, te lo puedes llevar a cualquier parte y se hace una partida en cualquier momento. Lo recomiendo, la verdad que es un pedazo de juegazo, que también uno de todos los juegos que yo creo que de los que he podido prestar o enseñar o han querido jugar les ha encantado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido, sobre todo que es lo más importante para mí. Muchas gracias a todos los que estáis siguiendo mis vídeos, a todos los que os habéis suscrito, a todos los que me habéis dado la enhorabuena por el vídeo anterior que hice, de los 10 juegos que mejor me han parecido del 2023. Así que nada, espero seguir subiendo muchos más vídeos porque me gusta mucho hacerlo y que a vosotros os guste, por supuesto. Un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.